Bien, con alegría y gratitud iniciamos este año académico 2024. Y me gusta hablar de abajo, pero el tema de sonido nos ha llevado a estar aquí arriba, junto con el vicedecano Gerardo Sodin y el secretario académico Ricardo Albelda. Tanto en la misa como en las palabras de Ricardo, les hemos dado la bienvenida. Quiero hacerlo especialmente a los que ingresan por primera vez a la facultad o a los que reingresan después de un tiempo formativo o pastoral, y a aquellos que no participaron de la misa y llegaron hasta este teatro. Siempre agradezco la colaboración del claustro docente, del claustro estudiantil, de los directivos, del personal de administración, maestranza y seguridad. Le agradezco mucho a los miembros del Consejo Académico, que hoy tendrá su primera reunión y que en la siguiente, el 3 de abril, elegirá la terna para nuevo decano. Este será mi último discurso como decano. En 2025 cumpliré 50 años en esta casa y 40 como profesor de cursos completos, ya que me había iniciado previamente con los padres Ferrara y Gera. He sido vicedecano junto a Monseñor Ferrara de 1996 a 2002 y decano en 4 periodos, 2 trienios entre 2002 y 2008 y 2 más, el primero extendido por la pandemia, de 2017 a 2024. Han sido 19 años ejerciendo el cargo y la carga de la autoridad en nuestra comunidad eclesial académica. Esta permanencia me sitúa junto a 3 grandes profesores que estuvieron muchos años en cargos directivos, de decano o de vice. Si se suman los tiempos son Lucio Gera, que estuvo 14 años, Carmelo Giaquinta, otros 14, y Ricardo Ferrara, 10. En esta misión compartí con otros muchos dones, alegrías, satisfacciones y logros. Para contar uno en curso, las diplomaturas abiertas a personas de todo el país, pero también dolores, tristezas, decepciones y sinsabores, como los ataques y las defensas a los profesores en el tiempo de las persecuciones doctrinales, como los esfuerzos para que se pueda entender la naturaleza propia, los estatutos y las normas de la facultad en el conjunto de la universidad, o como cuestiones cotidianas, tratando de defender criterios y sueldos para docentes y administrativos. El decanato es un servicio de amor, implica decidir decisiones entre sorpresas y urgencias, conlleva una cruz solitaria que incluye muchas noches de insomnio y dolencias de salud, cuya fecundidad genera frutos ocultos. En pocos meses terminaré esta larga etapa dedicada al gobierno de nuestra casa común. Antes presentaré al Consejo Académico un informe de lo hecho en estos 7 años. Concibo la misión del decano según un orden de 5 componentes: ejemplo, pensamiento, comunión, recién ahí gestión e innovación. Se gobierna con el trabajo cotidiano que requiere seriedad, dedicación, un liderazgo atento a todo y a todos, y austeridad. Nunca en tantos años pedí un peso para mí, ni siquiera para un taxi. La ejemplaridad se debe dar en la reflexión y el pensamiento, y en una casa marcada por una rica tradición bíblica, teológica y filosófica,
Esto exige mucho rigor para trazar líneas que abren el pensamiento a todos. En estos 7 años escribí 3 libros, coedité 5 obras colectivas, publiqué 96 artículos y colaboraciones, porque creo que si el decano no investiga ni escribe, no tiene autoridad moral para pedir a los profesores y alumnos que estudien e investiguen. Se gobierna animando la comunión de los claustros por la escucha y el diálogo. Salvo reservas, compartí todo con el señor vicedecano. Y llevé todo lo que se iba pensando y haciendo al Consejo para tomar decisiones colegiadas. La responsabilidad en la gestión con nuestras limitaciones y fallas ha llevado a que esta facultad sea reconocida como una de las 100 más importantes en el mundo, según el prestigioso ranking QC. Podríamos estar entre las 50 primeras si no hubiéramos tardado tanto para que nuestras publicaciones fueran incluidas en revistas y bases indexadas. Mi rendición de cuentas mostrará las pequeñas innovaciones producidas en varios campos, gracias al trabajo generoso del equipo directivo que nos reunimos habitualmente, del consejo académico, de los colaboradores en biblioteca y secretaría, y también de muchas personas que desde la sede central nos ayudan a responder a algunos de los problemas que nos superan. La facultad tiene la misión de pensar la fe cristiana en la tradición católica, mediante la investigación, la enseñanza, la extensión y el servicio. Así colabora para anunciar la alegría del Evangelio, como nos decía el arzobispo. Durante mis 4 decanatos pronuncié todos los discursos de inicio de año. Los títulos fueron 2002, La teología como ciencia, sabiduría y profecía. 3. Indulcedine societatis quaerere veritatem, buscar la verdad en la dulzura de la comunidad. 4. Hacia una teología más eucarística. 5. Nuestra facultad de teología en perspectiva histórica, desde su origen hacia su centenario. 6. El amor a la sabiduría y la sabiduría del amor. 7. Nuestra Iglesia de América Latina en camino hacia Aparecida. 8. Dar razón de nuestra esperanza. Spes coherens intellectum. Y desde 2017, ese año, una facultad más sinodal y una teología más profética. 18. La alegría pascual de la teología en una iglesia en salida misionera. 19. Pensar conjuntamente en teología y en filosofía, un estilo dialogal. 20. Fe y teología, riesgo y humildad, meditar desde el corazón de María. En el año 21, por la pandemia, no hubo acto ni discurso. 22. Recomenzar nuestro camino en, hacia y desde Cristo, una cristología del camino y del encuentro. 23. La teología en la formación de la conciencia histórica. Hoy propongo pensar sobre las relaciones entre la teología y la vida. El primer momento piensa la misión de la teología en la Iglesia, sobre todo a partir de su lenguaje original y su desborde en la vida cotidiana. El segundo contempla el exceso de vida plena en Cristo, vida teologal y pascual, que supera infinitamente nuestro pensar y decir. Me concentraré en los puntos principales, el texto escrito completo se enviará a todos si Dios quiere. Pensar y hablar de Dios, iluminados por la fe y animados por el amor.
La vida cristiana nace de la fe y culmina en el amor. En ella se ubica el pensar, que es un acto humano integral. No se vive y además se piensa. No se estudia y además se vive, como si el pensar fuera parte de un mundo apolíneo y vivir fuera propio de una cultura dionisiaca. El pensar es un acto vital, necesario para una teología encarnada, iluminada por la fe. La teología es pensar y decir a Dios y a toda la historia de la salvación, desde y hacia Dios. Por eso es un saber incluyente que piensa todas las realidades humanas, desde la fe. El discurso teológico despliega la racionalidad intrínseca de la fe. San Agustín enseñaba que creer es pensar con asentimiento. No todo el que piensa cree, pero todo el que cree piensa. Piensa creyendo y cree pensando. Creer y pensar se recubren recíprocamente. El que cree busca y debe pensar. Quien piensa puede buscar creer. O bien con fórmulas que nacen de la figura de la sabiduría, deseamos una fe que sabe y saborea entender, y una inteligencia que sabe y saborea creer. El conocimiento alimenta el amor, pero la caridad desborda el conocimiento de la fe. Como dice la carta a los Efesios, ustedes podrán conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Así, el Dios cognoscible y conocido como amor, amable y amante, guía al creyente que solo ama lo que conoce, pero que por una íntima dialéctica conoce mejor cuando ama lo que ama y a quien conoce. Por eso dice San Juan, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es amor. El amor de Cristo supera toda gnosis y hoy podemos decir toda gneognosis, como escribí en un gran comentario editado por la Congregación de los Santos sobre la Gaudete et Exsultate. Los brazos abiertos de Cristo en la cruz nos incluyen a todos y nos muestran la altura y la anchura, la longitud y la profundidad, el exceso del amor de Cristo que supera nuestro conocer. Dios que se conoce se nos ha dado a conocer para recibirlo en una fe que esperanzada tiende al amor. Nos ha hablado de muchas maneras, en variadísimos lenguajes humanos. El primer testamento entrecruza muchos lenguajes, desde el anuncio del profeta a la oración del himno, al relato de la historia. Muchos más, el canto del salmista, el cuento del narrador, el verso del poeta, el sueño del visionario, el proverbio del sabio y tantos otros. En Jesucristo Dios nos habló en lenguaje humano y de modo pleno. Es el Verbo hecho carne, quien conoce y revela plenamente a Dios. El unigénito y encarnado es el revelador, el narrador, el exégeta del Padre. En Jesucristo Dios nos dice su palabra y nos dona su Espíritu. El original género evangelio es la buena nueva de Jesús, que incluye todas sus formas de hablar, de la invocación a la predicación, del dicho al discurso, de la parábola al diálogo,
y luego todos los lenguajes del Nuevo Testamento, el querigma, la confesión, el himno, la exégesis, la homilía, la catequesis, la tipología, la exhortación, la carta, el apocalipsis y tantos otros. Dios habla de muchas formas. Dicho de otro modo, el discurso teológico va del Dios que nos habla a nuestro hablar de Dios. Como dice un gran benedictino que estudió mucho la teología monástica, Jean Leclerc, va de Dios a Dios. Para referirme a las formas de hablar de Dios, a tres formas, voy a contar una experiencia personal. No lo hago habitualmente. En 1975, cuando cursaba primer año, como algunos de ustedes, levanten la mano los de primer año, luego les van a pedir que se identifiquen. Bienvenidos. Leí un artículo del padre Ferrara en la revista Teología que se llamaba Dios se llama Padre. Ahí, entre tantas citas, había dos filósofos laicos y franceses, uno católico y otro protestante. Pero pasaron 10 años hasta que leí personalmente el gran estudio de Paul Ricoeur, La paternidad del fantasma al símbolo. Y empecé a entender un poco más que había leído una década antes. A los 2 años de eso leí el libro del filósofo católico Claude Breuer, que se llamaba El derecho de Dios, y que resumía su tesis en otro libro anterior, La afirmación de Dios. Y me animé a leerlo. Pero solo a partir de 2000 empecé a entender un poco más, cuando comencé a dar método teológico para los posgrados, qué querían decir aquellas reflexiones, qué significaban tres formas de hablar de Dios. Aunque no las comparto totalmente y tengo mi propio esquema, me enseñaron mucho a pensar. Ricoeur dialogaba con la exégesis bíblica, Breuer lo hacía con la teología filosófica, pero los dos daban que pensar lo que voy a decir. La teología en primera persona, la revelación, Dios habla. La teología en segunda persona, la oración, le hablamos a Dios como a un tú. La teología en tercera persona, narrativa o especulativa, hablamos de Dios como de un Él, el Padre, el Cristo. Cuento esta experiencia para que los que están estudiando, tanto los que comienzan como los que terminan, vean que la teología se va aprendiendo progresivamente a lo largo de los años. Los profesores seguimos estudiando la verdad teologal. Todos somos estudiantes de teología. Toda la vida buscamos a Dios porque Él nos busca y podemos encontrarlo porque Él nos encuentra. Pero cuando lo encontramos, lo seguimos buscando. Y si lo buscamos es porque lo hemos encontrado. Cuando creemos terminar de conocerlo, nos damos cuenta que estamos comenzando. Siempre somos principiantes. San Agustín, en su obra sobre la Trinidad, habla de esta paradoja entre buscar y encontrar, entre desear y tener, entre comenzar y terminar. Yo diría entre la teología en el camino de la vida y la teología de la patria en la visión de Dios. Dice Agustín, la fe cierta siempre es camino de conocimiento, pero nuestra ciencia solo se perfecciona después de esta vida, cuando veamos a Dios cara a cara. Tengamos esto presente y conoceremos que es más seguro el deseo de conocer la verdad, las preguntas, que la recta presunción del que toma lo desconocido como cosa sabida. Tiene las respuestas. Busquemos como si hubiéramos de encontrar,
y encontremos con el afán de buscar. Cuando el ser humano cree acabar, entonces recién comienza. Pascal, tan cercano a Agustín, pone en boca de Jesús esta expresión para que no nos desanimemos. Consuélate, no me buscarías si no me hubieras encontrado. El símbolo y el nombre del Padre, o hablar de Dios como Padre, es una forma de ingresar en la teología en primera, segunda y tercera persona. Esto lleva acá 3 páginas, lo resumo. El Antiguo Testamento es reservado para nombrar a Dios de este modo, porque quiere descartar cualquier parentesco biológico o natural. Dios es el Padre del pueblo no en cuanto generador, sino en cuanto creador y en virtud de la alianza. Además, la iniciativa de Dios reúne los rasgos del amor del Padre y del Esposo, y del Padre y de la Madre, en una trama metafórica que permite conocer al Dios que se nos presenta a través de las figuras de los demás y los trasciende. 2 versículos de Jeremías designan a Dios como Padre en primera persona. Lo leo. Yo me había dicho, tú me llamarás mi Padre y nunca dejarás de ir detrás de mí. Ven los posesivos de Dios, en primera persona. Y ahora la metáfora esponsal, pero como una mujer traiciona a su marido, así ustedes me han traicionado, casa de Israel, oráculo del Señor. Podríamos meditar sobre Oseas, Claudia, Gerardo, han estudiado eso, que vincula ambos lenguajes. Cuando Israel era chico lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La fusión de imágenes rompe la literalidad y nos abre al símbolo de la paternidad de Dios que nos ama con misericordia. Un Dios que es como el Padre, se recibe, nos elige. Nuestro Padre nos es dado. Un Dios que es como el esposo o la esposa, se elige. Normalmente, en nuestras culturas, se elige. Ese es como es la forma típica de la metáfora. Un conocimiento que nos permite avanzar hacia otro significado. Como un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé, el Salmo 103. O ese magnífico texto de Isaías. ¿Puede una madre olvidarse del hijo, de su criatura, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. La oración es hablar con Dios en segunda persona, como en el tercer Isaías. Mira desde el cielo y contempla, no permanezcas insensible, porque tú, segunda persona, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor es tu nombre para siempre. Ay, si rasgaras el cielo y bajases, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos tu arcilla y tú, nuestro alfarero, somos la obra de tus manos. Dejo de lado otros textos en el cual se habla con Dios en la oración como quien habla con un padre o con una madre. Señor, aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. El Salmo 131. En tercera persona hay muy pocos textos, todos proféticos, referidos a Dios Padre. Malaquías es claro porque funda la paternidad en la alianza y en la creación. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un único Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres?
El Nuevo Testamento se refiere muchas veces a Dios como Padre y con las tres formas de lenguaje. Resumo mucho, Jesús combina la designación y la invocación. Habla de Dios en tercera persona, lo llama el Padre, vuestro Padre, mi Padre y vuestro Padre. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dice San Atanasio, solo en Dios el Padre es propiamente Padre y el Hijo propiamente Hijo. Del mismo modo como solo en ellos se da el hecho de que el Padre sea siempre Padre y el Hijo sea siempre Hijo. En la oración Jesús conversa con su Padre. Salvo en el grito de la cruz donde asume el clamor del justo sufriente, en todas sus oraciones lo llama Padre, a veces usa el posesivo mío o los adjetivos Padre Santo, Padre Justo. Más aún lo llama Abba, Papá, con una expresión inaudita en la plegaria judía, que refleja su filiación singular. Marcos, en Getsemaní, retiene la palabra aramea. Lucas la traduce como Padre. Mateo pone Padre mío. El grito, Dios mío, ¿por qué me abandonaste?, expresa la solidaridad de Jesús con los crucificados del mundo entero. Pero Lucas 2 veces pone en labios del crucificado el nombre Padre. En la segunda asume la plegaria del israelita piadoso que se confiaba a Dios para dormir en paz. Que en el Salmo 131 dice Señor, pero en labios de Jesús dice Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias al Espíritu de Jesús, somos hijos en el Hijo, el unigénito se vuelve primogénito, podemos decirle a Dios Papá, en la hermandad de la fe rezamos el Padre Nuestro. Por fin, la voz de Dios revela que Jesús es su Hijo. Para Marcos en el bautismo se escucha, tú eres mi Hijo muy querido. Pero en la transfiguración, en el mismo Marcos, la frase está en tercera persona, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es el Hijo que el Padre nos entrega. Contemplando y escuchando a Jesús, vamos al Padre. Dejo de lado toda la compleja trama de problemas que hay detrás, a nivel teológico, religioso, psicológico, social y cultural, de designar a Dios como Padre. Un Padre-Madre que supera la paternidad y la maternidad humanas, que no tiene cuerpo ni femenino ni masculino, que como espíritu puro realiza de modo eminente el amor paterno y materno. Todo eso está explicado allí a nivel trinitario, a nivel histórico salvífico, a nivel psicológico espiritual. Queda para el que quiera leerlo. Pero este era solo un ejemplo de las 3 formas de lenguaje. Están vinculadas porque el discurso teológico viene de Dios y va a Dios. En primera persona escuchamos la revelación de parte de Dios, en nombre de Dios, en lugar de Dios, sea por parte del revelador, del profeta, del oráculo, o la misma palabra de Dios, o la misma palabra de Jesús. Es la autorrevelación de Dios a nosotros como amigos. En la zarza ardiente,
Y Yahvé dice, yo soy el que soy, primera persona. En Mateo Jesús dice, antes se les dijo, yo les digo. Y en Juan usa yo soy, tanto en forma absoluta, antes que Abraham existiera, yo soy, como con predicado, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Primera persona. La segunda es la plegaria dirigida al tú de Dios, donde el corazón orante del creyente se encuentra con el amor de Dios, Señor y Padre. Contra ti solo pequé, es la súplica de perdón. Te doy gracias, Señor, por tu amor, es la oración de acción de gracias. Conversamos con Dios con un tú cercano y compartimos la oración de Jesús. Te alabo, Padre. En tercera persona nos animamos a hablar acerca de Dios como de un Él y decir una palabra creyente y razonable. La teología, como discurso en tercera persona, se asienta en la palabra de Dios, en la revelación y en el diálogo de la oración. Con Israel decimos, Dios es santo o Dios es rico. Dios, Él, es rico en misericordia y fidelidad. Con Jesús decimos, el Padre es perfecto. Él, el Padre, es misericordioso. Sean misericordiosos como Él, Padre. Y este es el lenguaje del símbolo de la fe. Creemos en Dios, en Él, en Dios Padre, en Él, Jesucristo. Dicho de otro modo, y mirando la totalidad de nuestras vidas, la teología se entiende siempre dentro de un juego de lenguaje que podemos llamar religioso, y en el caso de la teología cristiana, creyente. Toda palabra está en un círculo de lenguaje. Si yo le digo a los chicos gol, esa palabra se entiende en un determinado círculo de lenguaje, del fútbol o del deporte. Si yo les digo fideos, los que van a comer ahora al volver a casa, esa palabra se entiende en un determinado círculo de lenguaje, la comida y el encuentro. Lo mismo la palabra Dios, sobre la cual no vamos a discurrir, está en un ámbito de lenguaje de la fe y de la religión. Allí escuchamos a Dios. Allí evangelizamos, proclamamos a Dios, a Cristo. Allí rezamos, nos encontramos de tú a tú. Dicho de otro modo, en una iglesia que no reza, primero, que no escucha, que no reza y que no evangeliza, pierde mucho sentido la palabra de Dios y nuestro discurso acerca de Él. Por eso, con todos nuestros hermanos y hermanas, nos preguntamos, ¿cómo escuchar a Dios que nos habla en primera persona? ¿Cómo conversar con Él en la oración? ¿Cómo hablar de Él en el testimonio y en el anuncio del Evangelio? Porque del inefable hay que hablar, con todos los recursos de la palabra creadora y reveladora del hombre, que es imagen filial de la palabra creadora y reveladora de Dios. Y por lo tanto, con todas las formas de teología, el lenguaje del misterio se dice de muchos modos y no se ata a ninguno. Tiene analogías con sus correspondencias y paradojas con sus contrastes. Tiene la riqueza plástica y afectiva de los símbolos y las metáforas y el rigor de los conceptos y los juicios. Y así nos ayuda a caminar en la fe para entrar en el santuario, donde el Sancta Sanctorum son los misterios centrales de nuestra fe, Cristo y la Trinidad y Cristo,
el centro bipolar de la fe cristiana. Ya San Anselmo nos mostró el ejercicio de una razón que es a la vez orante y argumentativa. En el primer capítulo del proslogium de su alocución, culmina con una oración que presenta el deseo de la fe que busca entender. Cito: «Te confieso, Señor, y te doy gracias, porque creaste en mí tu imagen, para que me acuerde de ti, te piense, te ame. No intento, Señor, llegar a tu altura, porque de ningún modo puede comparar con ella mi inteligencia, pero deseo entender de alguna manera tu verdad, la verdad que cree y ama mi corazón. No busco entender para creer, sino que creo para entender. También creo esto: si no creyera, no entendería». En alemán se dice denken ist danken, pensar es agradecer. Oración y teología. Quiero decir una palabra sobre esto y paso ya al tema final. Muchos se preguntan durante la formación inicial y en el fondo durante toda la vida, ¿cómo unimos pensar y rezar? ¿Cómo unimos pensar y rezar? Los que nos dedicamos casi todo el tiempo a la teología, compartimos las oraciones comunes, la lección de la palabra de Dios, la Eucaristía y la liturgia de las horas, o las oraciones populares desde la ejaculatoria al rosario. Pedimos perdón y damos gracias. Pero hay un tipo de oración, la meditación, donde se juntan rezar y pensar. Y uno no sabe si está pensando o está rezando. Sobre todo si está todo el día leyendo textos de la palabra de Dios. Y los medita, y eso lo lleva al afecto, a pedir, a conversar, a agradecer. Reza pensando y piensa rezando, sin distinguir demasiado ambos aspectos. Lo mismo pasa con la meditación personal y la preparación de una homilía o de una clase. Uno que está haciendo mientras medita el texto. Ya Santo Tomás de Aquino lo cargaban algunos frailes porque decían que cuando él leía los textos de la Biblia no era para meditarlos personalmente, sino pensando cómo los iba a incluir en un sermón o en un escrito. Es que es un poco abstracto dividir las cosas cuando el corazón se unifica en la vida y entonces rezamos pensando y pensamos rezando. Si la teología dicha y hecha en estos modos enriquece nuestra vida, la vida de Dios en Cristo, la vida teologal y el amor pascual de Cristo exceden nuestro conocer y nuestra palabra teológica. Voy a eso, lo resumo mucho. Aquí hay otros dos lenguajes, la paradoja y la metáfora. Jesucristo es la paradoja de las paradojas, la paradoja superlativa. Él es la imagen visible del Dios invisible, Dios y hombre, el hombre Dios. El I cristológico une contrarios y diversos, lo de Dios y lo del ser humano. Por eso las dimensiones de Cristo revelan la humildad de Dios, que puede ser contenido por lo más pequeño, y la grandeza de Dios, que no puede ser abarcado por lo más grande. Es paradojal. El Deus semper maior se hace Deus semper minor. Pero también Cristo une los contrarios de la vida y de la muerte, que son el drama humano y la misericordia de Dios ante las miserias del ser humano, con un amor que es más débil
que la muerte en la cruz, y más fuerte que en la muerte, en la resurrección. Cristo es capaz de asumir la muerte con amor para darnos vida, y una vida que Él mismo llama en abundancia o abundante. En su misterio pascual asocia los contrarios de la vida y de la muerte. El amor culmina en la muerte y la resurrección triunfa sobre la muerte. Por eso el querigma es a Jesús de Nazaret: ustedes lo hicieron morir, pero Dios lo resucitó. Y por eso Jesús a Marta, hermana de Lázaro, le dice, de vuelta en primera persona: yo soy la resurrección y la vida. Como después dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. No el que señala el camino, no el que enseña la verdad, no el que trae la vida, el que es el camino a la verdad y la vida. La categoría vida, que es una categoría salvífica, tanto en Juan como en Pablo, es muy rica, y en la conferencia de Aparecida la desarrollamos porque expresa la salvación en términos antropológicos, sociales y positivos, porque asume el ritmo vital y afectivo de las culturas latinoamericanas, porque es muy apta para transmitir la buena nueva de la muerte y resurrección, porque expresa la fe en la vida eterna y porque además todos queremos una vida plena o una vida feliz. Cristo nos comunica la vida plena de Dios, es el pastor bello que se hizo Cordero Pascual y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí viene el juego de las metáforas, dejo el aspecto más teórico, porque la metáfora es una expresión lingüística, es una expresión lingüística del símbolo, que remite a otra cosa por medio de un poder, una acción proyectiva. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Cada uno de nosotros no es una sierva sedienta. Dios no tiene rostro ni sacia la sed, pero entendemos muy bien que tenemos sed del agua viva de Dios y del Espíritu, como la sierva sedienta. Y dejando todo eso, pongo 3 metáforas de las cuales comento solo una. Metáforas del amor pascual que da vida, que excede nuestro conocimiento, especialmente el teológico. Es el amor pascual de Cristo que en una hermenéutica del don nos dona vida plena. Un amor más fuerte que da vida como el grano de trigo que muere o la mujer que da a luz. Cristo vivió, murió y resucitó. Podemos vivir y morir con Él, porque no es un absoluto filosófico al que solo se piensa, porque no es un ideal utópico al que se espera y por el que se lucha, sino porque es el Señor de la vida y de la muerte, el Señor a quien se ama, con quien se vive y por quien se puede morir, con quien vamos a resucitar. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Te dejo el comentario exegético. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque ha llegado la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver
y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Los que saben dicen que el texto habla tanto al discípulo pospascual que sintió la ausencia de Jesús y él se hizo presente nuevamente, como al discípulo prepascual que debe descubrir en la parábola de la mujer que da a luz el paso de la aflicción al gozo, porque reencontrarse con Jesús produce una alegría que nadie puede quitar. Y la nueva situación creada por la Pascua es una Pascua permanente para nosotros mismos, para pasar del dolor que entristece a una vida llena de alegría. Es un caminar en tensión entre una pena experimentada sin cesar hacia nuestra vida y una alegría recibida y gozada sin cesar, y así también es nuestra vida. Termino: donde abunda el conocimiento, sobreabunda el amor. Aunque tuviera toda la fe, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. El conocimiento, gnosis, hincha, llena de orgullo, mientras que el amor, agape, edifica. La sabiduría del amor de Dios nos muestra la lógica de la sobreabundancia. En una página excepcional, San Pablo muestra el mucho más de la gracia de Cristo que supera el pecado de Adán. La sobreabundancia que la gracia nos ha sido dado en Cristo, derramada mucho más abundantemente sobre todos, es el don de Dios que da la vida plena. El capítulo 5 de la carta a los Romanos tiene enunciados creativos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El texto modifica el verbo periseuo, abundar, exceder. Agrega el prefijo hiper, sobre, y crea, es una creación de Pablo, el verbo sobreabundar, un exceso del amor, del don y de la gracia, un exceso de la misericordia. Cuando esta facultad cumplió 100 años en 2015, el Papa Francisco le escribió al gran canciller Mario Poli una carta donde invitó a toda nuestra comunidad educativa a hacer teología a la luz de la misericordia de Dios, de la lógica de la abundancia del don del amor misericordioso. Estamos contentos porque en nuestra facultad nos unimos para creer y pensar, aprender y enseñar, investigar y difundir, sobre todo amar, servir y convivir. Bienvenidos a esta casa. Nuestra alegría participa del gozo pleno de Jesús. La alegría de Dios es infinita y nosotros la participamos de dos formas, muy imperfectamente, mientras caminamos en este valle de lágrimas. Pero estamos contentos. Y de un modo más pleno cuando veamos a Dios cara a cara. Entonces nuestro gozo, dice Santo Tomás, será superpleno, superplenum, porque Dios saciará todos nuestros deseos de conocimiento, de amor, de felicidad. Que María, que nos dio a Jesús, causa de nuestra alegría, y permaneció junto a Él en la cruz pascual, nos ayude a todos, especialmente a los estudiantes, a quienes ahora vamos a reconocer, a cosechar cantando lo que sembramos, cosechar cantando, no digo en las notas de los exámenes, pero también a cosechar cantando lo que sembramos entre lágrimas estudiando, y sobre todo a cosechar cantando mientras buscamos el amor a la verdad y la verdad del amor.
Con estas palabras inauguramos formalmente el año académico 2024. Muchas gracias.